Bienvenidas y bienvenidos mis amigos y hermanos y hermanas. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Quiero invitarles a estudiar la Biblia conmigo, pero antes les invito a orar. Querido Consolador, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estudiar las Escrituras. Ilumínanos e ilumíname y danos soltura de palabra para poder explicar las Sagradas Escrituras de la forma en que tú deseas que lo hagamos para que surta el efecto de edificación en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, querido Dios, lo rogamos. Amén. Bien, mis amigos y amigas, busquemos en nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, la revelación de Jesucristo. Jesucristo nos está revelando el acontecer del mundo, el acontecer a partir de cuando Juan el teólogo lo escribió hace 2000 años y hasta el tiempo del fin. Este libro de Apocalipsis nos va indicando cuál es el cronograma o cuáles son los eventos que nuestro Salvador ha trazado para el fin del tiempo. Los eventos que nos dicen qué tan lejos o tan cerca está Él para la segunda venida. Así que te invito pues que busques allí en el capítulo 16 de Apocalipsis los versículos 13 y 14. 16 de Apocalipsis 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, Satanás está convocando al mundo para la gran batalla, para la parte final de la batalla que se está librando desde hace 6000 años. Esa batalla que comenzó en el cielo y se trasladó a la tierra lleva ya 6000 años. Satanás queriendo derrocar el gobierno de Cristo para instaurar el gobierno de Él. Entonces, esa batalla lleva 6000 años y Satanás está convocando para esta etapa final de la historia del mundo, está convocando al mundo, está convocando a sus adeptos, a sus líderes religiosos y políticos, los está convocando para la guerra final. Esa batalla se llama la batalla del Armagedón. Curiosamente, nuestro Salvador Cristo Jesús también está convocando a su pueblo para esa batalla, pero esa parte de la batalla la vamos a estudiar en otro momento. Esa convocatoria que hace Jesús a su pueblo la estudiaremos en otro momento. Por lo pronto, hoy vamos a estudiar de esta convocatoria que hace Satanás. Muy bien, ¿qué medio es el que Satanás está utilizando en esta convocatoria? El medio que Satanás utiliza, mi querido hermano y hermana, es el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo, según el diccionario Webster, nos dice que espiritismo es la creencia de que los muertos sobreviven como espíritus desencarnados, los cuales se pueden comunicar con los vivos. Entonces, el diccionario nos dice que espiritismo es la creencia de que las personas, después que mueren, siguen viviendo en cuerpos desencarnados, o sea, viven espiritualmente, viven como espíritus
y que los vivos se pueden comunicar con ellos o ellos se pueden comunicar con los vivos. También el diccionario Webster nos dice que espiritismo es cualquier otra práctica que se derive de esa creencia. Cualquier otra práctica que se derive de esa creencia. Interesante, ¿cierto? Entonces Satanás está utilizando este medio para mantener al hombre cautivo en sus redes. Algunas veces pensamos que espiritismo es esa práctica antigua del brujo y la bruja. No, mis amados, el espiritismo es mucho más complejo que eso. El espiritismo es mucho más abarcante que eso. Pero en sí el espiritismo está basado sobre la creencia de que el ser humano sigue viviendo después de la muerte. Pero la Biblia nos enseña que es todo lo contrario y eso lo estudiaremos en otro momento también. Por lo pronto seguiremos con nuestro estudio referente a la convocatoria que está haciendo Satanás al mundo. Entonces decíamos que él está utilizando al espiritismo. El espiritismo es como un hechizo, es como un hipnotismo que empalaga a la gente, que hace que la gente le entregue sus pasiones, le entregue sus emociones, le entregue sus sentimientos voluntariamente. Es algo que se efectúa en la mente del ser humano, en el cerebelo del ser humano, en su cerebro. Actúa el espiritismo y el ser humano está convencido actualmente de que una vez que el ser humano muere, que la persona muere, sigue viviendo como una entidad espiritual. El ser humano está convencido de que al morir se van unos para el cielo si fueron buenos, entre comillas, y si fueron malos se van al infierno, entre comillas también. Ninguna de esas dos doctrinas son bíblicas, son inventos de una organización política y religiosa, la cual vamos a estudiar hoy también. Entonces, el espiritismo está en la televisión, en la música, en las canciones, en los poemas. El espiritismo está en los alimentos, en la ropa que vestimos. El espiritismo está en la televisión, en el cine, en el teatro. El espiritismo está en los gobiernos, en el sistema económico, en el sistema religioso está el espiritismo. Nadie escapa a la influencia de este hechizo, de este manejo satánico. De manera que Satanás, utilizando este medio, también utiliza algunas organizaciones creadas por él para aglutinar a la gente. Cuando digo aglutinar a la gente es porque utilizando cada organización, en esa organización entonces militan personas con esa creencia, otra organización, personas que militan en esa otra organización, y si surge otra organización, personas adeptas a esa organización, pero todas esas personas que militan en cada una de estas organizaciones también responden al espiritismo. El apóstol San Juan nos dice que él vio salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Quién es el dragón? El libro de Apocalipsis nos dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿verdad? Eso está escrito aquí en el capítulo 12, acá y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. 12, versículo 9. Entonces ya sabemos que el dragón es Satanás. Diablo, la palabra diablo significa uno que hace maldad.
Por eso es que a este querubín caído se le denomina diablo, porque él se goza en hacer la maldad. Y esa maldad la pone en práctica cada día, cada segundo de la existencia humana, utilizando el espiritismo, engañando al ser humano, poniéndole trampas al ser humano, para que éste se pierda, para que éste no pueda lograr la vida eterna. Muy bien, entonces ya sabemos que el dragón es Satanás. ¿Quién es la bestia? La bestia, mi querido hermano y hermana, es una organización política religiosa identificada aquí en la Biblia. En el capítulo 13, versículo 18, nos dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es el número de hombre, y el número de ella es 666. El número de esta organización política religiosa está identificada en la Biblia con el número 666. Ese número 666 lo ostenta el papado, Vicario Filii Dei. Ese nombre o ese calificativo, cuando lo traduces a números latinos o números arábigos, te va a dar 666. En otro momento lo estudiaremos con mayor profundidad, pero por lo pronto nos interesa identificar a esta organización llamada la bestia. También hay otra organización que es denominado el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El falso profeta también está identificado aquí en la Biblia, en el capítulo 13 de Apocalipsis. Nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El papado es la primera bestia. El papado es la organización del número 666. Esa es la primera bestia. Entonces, esta otra bestia ejerce poder delante de esa primera bestia y en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella que adoren a esa primera bestia cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. De manera que tenemos una primera bestia. La primera bestia está identificada con el número 666. Es una organización política religiosa que gobierna a un sector de la humanidad, específicamente en el hemisferio occidental, allí donde tiene su asiento, el hemisferio occidental. Bueno, esta primera bestia también hace que durante 1260 años, comenzó en el año 538 de nuestra era y termina en el año de 1789, con la Revolución Francesa. Gobernó al mundo esta bestia. Y tenemos, cuando dice acá que recibió una herida de cuchillo, significa que en la Revolución Francesa al papado se le quitó todo su poder, perdió el poder de perseguir y de matar, de obligar a la gente, so pena de muerte, a servirlo, a obedecerle.
Entonces, esta bestia recibe una herida de cuchillo en la Revolución Francesa, pero dice también el texto que vivió. Vivió significa que vuelve a retomar su poder, que vuelve a ejercer influencia sobre los gobiernos del mundo, sobre los gobiernos civiles, que obtiene el poder sobre las conciencias de las personas. Entonces, esta organización, identificada como el 666, tiene ese poder y lo va a retomar nuevamente. Pero está la segunda bestia que se menciona, la identifica como el falso profeta. Es una bestia similar a la primera, es una organización política y religiosa que, aunque hubo un tiempo que la adversó durante el tiempo de Martín Lutero, a partir del siglo XVI, surge el protestantismo y adversa a la primera bestia, adversa al catolicismo. Pero andando el tiempo, esta segunda organización cae en apostasía también y se olvida del pacto con Cristo. ¿En qué sentido? Esta segunda organización, conocida como el protestantismo, obedece los mismos mandatos del papado, tiene el mismo día de reposo, cree en que las personas al morir van al cielo, y si no van al cielo van al infierno. Por lo menos esas tres doctrinas son católicas, que siguen guardándose y predicándose dentro de la organización protestante. De manera que esta organización protestante hace una imagen o un reflejo doctrinal, político y religioso del catolicismo. Entonces, ya tenemos identificada esta bestia que hace señales, ¿verdad? Y hasta hace descender fuego del cielo. Recordamos pues que esta segunda bestia, la cual los historiadores han identificado como los Estados Unidos de Norteamérica, cuya religión oficial no es el catolicismo, sino es el protestantismo, y cuna del protestantismo actualmente, hace esta imagen del catolicismo. Hace descender fuego del cielo significa, tiene varias vertientes. Una de ellas es que en Estados Unidos, además de ser la cuna del protestantismo, la cuna de la religión que adversaba, porque ya no adversa al catolicismo, también actualmente es la cuna del espiritismo. De allí surge toda tendencia espiritista que contamina al mundo. La otra vertiente sería que con su poder militar, ¿verdad?, hace descender fuego del cielo, recordando sus teledirigidos, recordando sus misiles, recordando cómo también sus viajes espaciales hace descender fuego del cielo. Muy bien, pero también tenemos que esta bestia hace que adore a la primera bestia. ¿Cómo es posible, si el protestantismo adversaba al catolicismo durante aproximadamente 400 años, cómo es que hace que ahora el protestantismo busque que la gente, que los pueblos adoren al catolicismo, adoren al papado? ¿Cómo puede ser esto posible? Sencillamente, mis queridos hermanos, porque a través del espiritismo Satanás ha cegado sus mentes y ellos se han estrechado las manos. Católicos, la organización católica y la organización protestante han estrechado sus manos, olvidando aquellos lineamientos que los separaban. Entonces ahora trabajan juntamente para hacer una sola religión. Por eso recordamos al Concilio Vaticano II. El ecumenismo es la forma en que católicos y protestantes están trabajando para unirse nuevamente y perseguir de esa forma a toda aquella persona que adverse sus lineamientos que va a trazar en este futuro inmediato. Muy bien, entonces tenemos al dragón,
identificado, a la bestia identificada, al falso profeta identificado. Ahora necesitamos saber a qué se refiere Juan cuando habla de 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Recordamos pues que en el mundo cristiano, vamos a hablar primero del mundo cristiano, en el mundo cristiano, o sea, en el hemisferio occidental, porque en el hemisferio oriental quien gobierna ya son las religiones paganas, no es el cristianismo. Pero en el mundo cristiano, en nuestro hemisferio, Satanás labora a través de la bestia y el falso profeta. Es decir, Satanás engaña al hemisferio occidental a través del catolicismo y a través del protestantismo. Y esa bestia está sostenida, esa bestia tiene un líder, ese líder es el papado. Y el falso profeta es la religión protestante, ¿verdad? Que ya dijimos que su cuna está en Estados Unidos. Entonces tenemos al Vaticano y a los Estados Unidos juntamente trabajando en conjunto para engañar al cristianismo y para que lo sigan. Los 3 espíritus inmundos serían el sistema católico romano, el segundo sistema, la segunda rana inmunda sería el protestantismo, que ha apostatado, y la tercera rana inmunda es el sistema pagano, secular y ateísta. Entonces tenemos al catolicismo romano, al protestantismo y tenemos al sistema pagano, secular y ateísta. El ateísmo sería la rana más curiosa y de la que menos hemos hablado o se habla en la cristiandad. En la cristiandad se habla del catolicismo y del protestantismo y de sus diferentes debilidades y fortalezas, etcétera. Pero del sistema pagano, secular y ateísta se conoce muy poco. Y en este momento vamos a hablar un poquito más de esta rana, más que de las 2 primeras. Entonces tenemos que este sistema pagano, secular y ateísta tiene estas características. Es atea. Sí, ateo significa a contra teo Dios, contra Dios, pero no contra cualquier Dios. No está contra el Dios de los budistas ni el Dios de los musulmanes. No, está contra el Dios de la Biblia. Contra el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es Jehová. Entonces, esta rana trabaja para derrotar al Dios de la Biblia. Comprende al sistema político comunista. Sí, el ateísmo, que está en contra de Dios, sostiene al comunismo. Pero es que el comunismo no es ninguna religión, me dirán algunos. Déjame decirte que el comunismo tiene su cuota de culto, porque Marx dijo que el Dios del comunismo es el Estado. Entonces, si tiene un Dios, entonces es un culto. Hay un culto en el comunismo. Su culto es hacia el Estado. Esa es la religión del comunismo. Y la Biblia nos habla del comunismo. Allí en el capítulo 11, versículo 7, nos habla del comunismo. ¿Cuándo nació el comunismo? El comunismo nació, mis queridos hermanos, en la Revolución Francesa. Allí nació el comunismo y luego se propagó por el mundo y se estableció primeramente en Rusia con la Revolución Bolchevique. Y Carlos Marx, en su expuesta del libro que escribe, ¿no?, donde dice que la religión es el opio de los pueblos. O sea, la religión según su contexto
es que la religión hace que el hombre no se desarrolle, que el hombre viva cautivo por un Dios que lo esclaviza. Así que hay que librarse de ese Dios que nos esclaviza e impide que nos desarrollemos. Ese Dios de la Biblia es un tirano, y recordamos que ese es uno de los argumentos de Satanás, que Dios es un tirano, Jehová Dios es un tirano. Recordamos también en Apocalipsis 11:7, hablando del comunismo, lo cataloga como el demonio que surge del abismo. Otras versiones dicen el ángel que sube del abismo. De manera que del abismo no puede surgir nada bueno, ¿verdad? Tiene que surgir algo que antagoniza con la libertad de elegir al Dios que querramos adorar, ¿verdad? Porque Dios, Jehová Dios, nos dio libre albedrío. Jehová Dios no nos dice, si tú no me adoras, te destruyo. No, Jehová Dios dice, tú eliges a quien quieres adorar, pero recuerda, recibirás el pago por tu elección. Nosotros decidimos a quién queremos adorar. Ese es un derecho que nos da Dios. Pero el comunismo no te da ese derecho. El comunismo te impone que tú debes adorar al Estado. Y si tú adoras otro que no es el Estado, entonces te haces reo de muerte. Bien, también encontramos en el ateísmo, según Apocalipsis 9:2, nos presenta a la religión musulmana, que es el humo que sube del abismo. Ese humo que sube del abismo apareció en el mundo a partir del siglo V de nuestra era. ¿Sí? Allí, en ese siglo, se origina la religión musulmana, y la religión musulmana es enemiga mortal también del cristianismo. Cosa curiosa, que el comunismo es enemigo del cristianismo y la religión musulmana también es enemiga del cristianismo. Mucho más atrás encontramos que la religión musulmana es enemiga del pueblo hebreo. Y bueno, esta surge a partir del siglo V con Mahoma, entre comillas, su profeta, y se crea allí su libro, el Corán, donde este profeta trata de colocar a esta religión con una base no solamente doctrinaria, sino con una base histórica para darle fuerza. No vamos a expandirnos mucho con respecto a la religión musulmana, solamente que es enemiga del cristianismo y que está identificada en la Biblia. Por eso es que la Biblia va a ser perseguida nuevamente. ¿Por qué? Porque la Biblia desenmascara todos los sistemas que puedan existir en este mundo, ¿verdad? Los desenmascara, y como nadie quiere ser desenmascarado, ninguna de estas organizaciones quieren ser identificadas, entonces hay que perseguir a este libro y destruirlo, desaparecerlo. De manera que seguimos adelante. Entonces tenemos que una de las tres ranas inmundas ostenta el ateísmo, y en el ateísmo tenemos al culto comunista y al culto musulmán. Y en el área secular tenemos que comprende las religiones del capitalismo, así como el comunismo es un culto y rinde culto al Estado. En el capitalismo se rinde culto al dinero. Entonces, ese es el capitalismo, es un culto. Las personas se desviven por obtener dinero y vivir en la opulencia, contrariamente al catolicismo. En el comunismo se pregona la igualdad entre todos los seres humanos. Todos deben ser pobres, no debe haber ricos. Pero en el capitalismo todos son ricos,
todos deben ser ricos. Entonces hay un antagonismo allí. Y seguimos en el área secular de la tercera rana y tenemos a los indiferentes. No me importa qué Dios tú adoras, todo es relativo. Yo puedo adorar el Dios que yo quiera o adorar como yo quiera, y si no quiero no adoro a nadie. Si quiero no tengo ningún compromiso con ninguna religión o con ningún credo. A mí no me interesa si hay problemas en el mundo, si alguien muere de hambre, si alguien no muere, si hay vestidos, si el mundo se acaba, si no se acaba. No me interesa. A mí me interesa el presente, aprovechar el presente. No me interesa si hay un mundo después de una vida eterna después de la muerte, o si hay un infierno. A mí no me interesa nada de eso. Yo vivo mi vida como yo quiera y en el presente. Esos son los indiferentes en el mundo secular, ¿verdad? Tenemos en el mundo secular el culto a la homosexualidad, el culto a la homosexualidad, el culto a la zoofilia, el culto a la pedofilia, el culto al lesbianismo. Todos esos son cultos, pero ¿a quién adora en la zoofilia? Se adora a sí mismo. Hay un culto a sí mismo. ¿Cómo funciona eso? De dar rienda suelta a mis pasiones, de darme el gusto que yo quiera, no importa si atento contra la moralidad, contra las buenas costumbres o si atento contra la natura. No me importa, yo me doy los gustos que yo quiera. Entonces es un culto, el culto a la idolatría hacia sí mismo. Y eso lo tenemos en la homosexualidad, en la zoofilia, en la pedofilia, en el lesbianismo y hasta también en el capitalismo como tal. Yo me doy los gustos que yo quiera, porque para eso trabajo y para eso me eduqué, etcétera, etcétera, etcétera. Me doy los gustos que yo quiera. Bueno, esos son algunos de los puntos del secularismo. Y en el paganismo, ¿verdad?, que funciona en esta tercera rana, tenemos las religiones budista, la hinduista, el judaísmo y las religiones tribales. Todo esto forma parte de este espíritu inmundo a manera de rana, el ateísmo, el secularismo y el paganismo, ¿verdad?, como lo hemos esbozado en este momento. Y para hacer un recuento, el sistema católico romano, el sistema protestante y el sistema pagano secular y ateísta. A través de estas ranas, Satanás está laborando en la mente del ser humano, corrompiéndolo cada día, desmoralizándolo cada día, empujándolo a que atente contra las buenas costumbres, contra la moral, empujándolo a que se desentienda de la parte espiritual, que deje o mejor dicho, que evite que la influencia del Espíritu Santo actúe en cada uno, hechizándolo, engañando al ser humano. Entonces trabaja tanto en el hemisferio occidental como en el hemisferio oriental, tanto en las religiones occidentales como en las religiones orientales. Satanás está convocando al mundo entero para esta batalla utilizando al espiritismo. Según el libro Conflicto de los Siglos, en la página 646, te leo así: los ministros católicos, protestantes y seculares verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Interesante este párrafo, que estas tres ranas inmundas que engañan al mundo protestante, católico y secular, les hace ver que si se unen harán
que comience ese milenio de paz, de prosperidad, de confort. Y así engañan al mundo. Pero déjame decirte que la palabra dice, cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y es lo que estamos viendo actualmente. Hay desastres en los lugares. La naturaleza se ha vuelto contra el hombre. El hombre teme a la naturaleza. La moralidad se ha vuelto contra el hombre. El ser moral ya es un enemigo de la sociedad actual. La sociedad actual se goza en la inmoralidad, pregona la inmoralidad, legisla la inmoralidad y la establece como ley. También nos dice que el mundo se convertirá al cristianismo o se convertirá al papismo, ¿verdad? Es más fácil porque los musulmanes no se convertirán al cristianismo, ni los cristianos se convertirán a los musulmanes, ni a los budistas, pero sí al papismo. El papismo está tomando todo el poder que perdió en la Revolución Francesa, lo ha ido retomando progresivamente. El papismo hará que todas las religiones del mundo, todos los sistemas políticos del mundo, todas las organizaciones moralistas, entre comillas, se unan para que venga ese milenio de paz y prosperidad. Pero como el milenio de paz y prosperidad no llegará, porque la Biblia nos dice que los santos, que son el pueblo de Dios, adversa a el papado, pues le echarán la culpa de que esa paz y esa prosperidad no haya llegado a la tierra por causa de los guardadores del sábado. Por eso es que dice aquí, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Entonces, es tan poderosa esa organización, el papado, ¿no?, que logrará sus fines de aglutinar a todas las naciones con sus culturas y sus credos religiosos, los aglutinará bajo sus faldas. Y solamente habrá un solo pueblo que la podrá adversar. ¿Quién es tan poderoso como ella para adversarla? Los santos. ¿Por qué decimos que son los santos? Porque, fíjate, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente. Los únicos que tienen el poder de adversarla son los santos, que reciben el poder del Espíritu Santo, que están investidos del poder del Espíritu Santo y lo adversan a través de las doctrinas bíblicas. La adversan exponiendo al mundo que el verdadero día de reposo es el sábado y no es el domingo sábado, el 7 y pues es por el 8. No, el verdadero día de reposo es el séptimo día, el sábado. El primer día de la semana es domingo, no es lunes. El primer día de la semana es el domingo, por lo tanto el sábado es el séptimo día, el sello del Dios vivo. Entonces los santos adversan a esta bestia, a esta organización macabra, la adversa predicándole al mundo y viviendo este mandamiento de la ley de Dios. Y la adversa diciendo que no cometerás adulterio. El adulterio es el mandamiento que cuando se extiende aparecen allí la homosexualidad, la pedofilia, la zoofilia, aparecen allí como pecados. Entonces, en la bestia, ella pregona que ese nuevo estilo de vida es permisible. Los gobiernos dicen que ese estilo de vida es aceptado. De manera que
la Biblia, la ley de los 10 mandamientos, antagonizan contra estas bestias, antagoniza contra estas ranas, y por eso los santos serán perseguidos. Yo te pregunto, querido hermano y hermana, ¿te estás preparando para ese momento crucial? No es un momento que va a venir en el futuro, ya estamos en ese momento. Estamos en el momento de cerrar filas con Cristo Jesús, ¿verdad? Fíjate, te voy a leer para terminar por el día de hoy la ley de Dios que está escrita en el libro de Éxodo y está en el libro de Deuteronomio, y en el Nuevo Testamento cada mandamiento está esparcido a lo largo del Nuevo Testamento. Mira la forma en que los santos batallan contra estas organizaciones satánicas, contra estas organizaciones espiritistas. Y habló Jehová todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No tendrás otro Dios que no sea yo. El mundo tiene otros dioses. Está Shiva, está Alá, ¿verdad? Por lo menos 2 de ellos que dicen que ellos son los dioses de la creación. Entonces no tendrás dioses ajenos, dioses ocultos, dioses prohibidos. Recordemos pues que Satanás es el dios de este siglo y él es el que ha inventado todas estas creencias de esos dioses. Él las ha inventado para que el ser humano lo adore a él a través de esos otros dioses. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito esa maldad sobre los padres, sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Verdad? No te harás imagen de ninguna semejanza, es decir, no te imaginarás un Dios para crearlo y luego adorarlo en vez de adorarme a mí, que soy el Dios verdadero, el que te creó, el que te sustenta, el que hace provisión para que resuelvas tu problema de la muerte eterna. No le creas a esos dioses satánicos, a esas elucubraciones satánicas que Él coloca allí en tu mente para que tú pongas tu fe y tu confianza, tu esperanza en esos dioses falsos. Porque yo soy Jehová, el fuerte, el celoso, que visito esa maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación, pero que si guardas mis mandamientos te visitaré hasta la cuarta generación, haciéndote múltiples y maravillosas bendiciones. Y sigue diciendo la ley de Jehová: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. ¿Cómo se toma el nombre de Jehová Dios en vano? Cuando tú le atribuyes en determinada cultura el atributo a un Dios como es el de ser creador del cielo y de la tierra, tú estás tomando su nombre en vano, estás tomando los atributos del verdadero Dios para dárselos o colocárselos a un Dios falso. Cuando tú dices que eres hijo del verdadero Dios, pero entonces estás involucrado con el espiritismo, estás involucrado con las religiones de estas organizaciones satánicas, estás tomando el nombre de Dios en vano, porque te lo estás atribuyendo, pero tu corazón, tu actitud, tu práctica dice que estás en contra del verdadero Dios. Sigue diciendo:
El cuarto mandamiento: acuérdate del verdadero día de reposo para guardarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para que te goces con Jehová tu Dios. No hagas en él otra obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque Jehová Dios hizo el mundo en 6 días y reposó en el séptimo, y por eso lo declaró apartado para que comulgues conmigo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo se honra a los padres? Siendo hombres y mujeres morales, hombres y mujeres dignos, hombres y mujeres responsables, hombres y mujeres que nadie tenga que decir de nosotros que somos indignos, que somos delincuentes, que somos ladrones, que somos adúlteros, que somos pandilleros, etc. Así honramos a nuestros padres. El sexto mandamiento: no matarás. No matarás. Los diferentes gobiernos del mundo inventando drogas, inventando virus para destruir a la humanidad, para acabar con tanta gente, porque la superpoblación es demasiada. No se puede sostener a tanta gente, hay que minimizar la población. Y entonces tenemos a los diferentes gobiernos inventando virus para disminuir la población en el mundo. No matarás. Esa es una forma en que la humanidad está matando. Y recientemente encontramos que el virus salió de la China. La China tiene su Dios que no es Jehová. Está en el hemisferio oriental. Ellos no aman al cristianismo. Son enemigos del cristianismo y persiguen a todo aquel que sea cristiano allá en esas tierras. Igual que el budismo, igual que el islamismo. Y sigue diciendo: no cometerás adulterio, no serás infiel en tus votos conyugales, no practicarás la zoofilia, no practicarás el lesbianismo, no practicarás el homosexualismo, no tendrás relaciones sexuales. Para aquellos que no saben lo que es zoofilia, no tendrás relaciones sexuales con animales, pero hay gobiernos que han aprobado ya esa ley, y con las otras también hay gobiernos que han aprobado esa ley. Las productoras de películas aupando el homosexualismo, las religiones aupando el homosexualismo, las religiones protestantes con sus pastoras que practican la prostitución. Esas son las extensiones de este mandamiento. No hurtarás. Diferentes gobiernos, diferentes religiones apoderándose de los tesoros de otros pueblos, unos con otros. Por eso es que el Señor de Jesús dice que en el San Mateo 24, que en las señales del tiempo del fin habrá guerra y rumores de guerra. Se levantará reino contra reino y nación contra nación. ¿Cómo se levantan unos contra otros? Yo quiero apoderarme de tus recursos, te declaro la guerra. O busco que alguien te declara la guerra, luego yo intervengo y me apodero de lo que es tuyo. No robarás, ¿no? Y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Porque hay guerras, porque hay conflictos, porque el hombre codicia lo que es de su prójimo. Los gobiernos codician los otros gobiernos, los países codician lo que tiene otro país. Las guerras fue por eso. La Segunda Guerra Mundial, porque Hitler codició la riqueza que podía ostentar el mundo judío en Europa. Y había que echarle la culpa a alguien, y los judíos sacaron el premio. Ustedes son los culpables de que Alemania no prospere. Hay que apoderarse, pero no se conformó solamente con sacar a los judíos
a la raza judía de Alemania, sino que quiso apoderarse de toda Europa. ¿Ves? No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Por eso es que a la Biblia hay que perseguirla y eliminarla. Por eso es que toda aquella persona que quiera vivir de acuerdo a estos lineamientos de los 10 mandamientos será perseguido por estas organizaciones espiritistas. Así que, amado, espero que el estudio del día de hoy te haya gustado y te sirva para seguir creciendo en la fe, buscando a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador y abriendo tu corazón al Espíritu Santo para que transforme tu vida. Vamos a orar. Gracias, querido Consolador, por este estudio. Gracias por abrir nuestras mentes, iluminándolas. Gracias por hacernos sentir el deseo de estar relacionado contigo y con nuestro Cristo en función de nuestra salvación. Gracias por reprender al enemigo en todo momento y en todo lugar y en toda ocasión. Gracias, querido Dios, por el alimento. Gracias por el cobijo. Gracias por las 1000 bendiciones que derramas sobre nuestros amados. En tu nombre, Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. El Señor te bendiga.